bendiga, mis amados hermanos. Este lunes de reflexión bíblica, hermanos. Como usted recordará, cada lunes respondemos una pregunta, hermanos, una pregunta que se nos atraviesan de repente en nuestra vida y que, bueno, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a meditar pues este lunes 22 de marzo, hermanos, del 2021. Ya tenemos prácticamente un año, ¿verdad? Reflexionando los días lunes. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, y que el Señor nos guíe en la siguiente pregunta. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú bendices nuestra vida de manera maravillosa, Padre, dándonos toda la provisión que necesitamos y el cuidado, Padre bendito, que implica el día a día, tanto en casa como fuera de casa, Padre bendito. Gracias, Dios, porque has tenido misericordia de nosotros, mi Dios, y creemos que hoy habrá bendición por medio de tu palabra y queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Bendícenos, mi Dios, en esta reflexión y que tu Espíritu Santo nos dé el valor, Padre, la fortaleza para cambiar lo que hay que cambiar, Padre, y sobre todo que mi vida sea un instrumento de gracia en tus manos. Queremos glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo quiero invitarle a que prepare su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 9, y contestemos la pregunta: ¿cómo puedo convertirme en un cristiano más obediente? ¿Cómo puedo ser yo cada día más obediente? ¿Verdad? Creo que es una pregunta muy, muy importante, hermanos, porque día con día, hermanos, tenemos desafíos que ponen a prueba nuestra fidelidad, nuestra fe en el Señor. Y bueno, creo que Daniel capítulo 1, de versículos del 1 al 9, tiene una respuesta a esa pregunta. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, a Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate, hermano, que la obediencia es el criterio definitivo en la vida cristiana. Se define como nuestro cumplimiento del plan y el modelo de Dios. La observancia de sus mandamientos, la adherencia a sus parámetros y el sometimiento a su voluntad. Y es que el ser cristiano es ser como Cristo, y Cristo, según Hebreos capítulo 5, versículo 8, por cuanto era hijo, aprendió la obediencia, dice la palabra de nuestro Dios. Si queremos obedecer al Señor, necesitamos saber qué acción quiere que aprendamos, cuál es la actitud que más le agrada y qué requiere de nosotros. Pero ¿cómo logramos hacer ese nivel? ¿Cómo logramos llegar? ¿Cómo logramos tener ese nivel de obediencia? En la historia de Daniel, mis queridos hermanos y sus amigos, y en un país que no era el suyo, bajo la sumisión de un rey pagano que se creía Dios, cuya cultura era en extremo muy diferente a lo que estaban acostumbrados, déjame decirte, hermano, que Dios nos guía ilustrándonos el camino de manera práctica para que seamos obedientes. No importa, hermano, en dónde estemos y cómo nos encontremos. No importa. Dios guía a sus hijos. Punto número 1. Tenemos que saber cuáles son los mandamientos de Dios. Tenemos que saber los mandamientos de Dios. Fíjate que no podemos obedecer aquello que no conocemos
o entendemos. Para empezar a entender la perspectiva de Dios, hermanos, necesitamos familiarizarnos con su palabra. Daniel tenía un profundo conocimiento de la ley de Dios, en específico en Éxodo 34 del 14 al 15, que dice de la siguiente manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Dios cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Recordemos, hermanos, si ponemos un poquito en contexto, ¿verdad? Se estaba cumpliendo una profecía, hermanos, por desobediencia de la parte sur de Israel, en este caso de Judá, ¿verdad? Este destierro en manos de los babilonios por medio de Nabucodonosor. Entonces se encontraban en una situación totalmente difícil y estaban como extranjeros. La comida y la bebida de los paganos eran consagrados a sus ídolos. Su ingestión era entendida como un culto que se rendía a estas deidades. Además, la comida que había sido prohibida por la ley de Dios era consumida por los paganos y su consumo traía descrédito inmediato al compromiso con Dios. Daniel conocía todo esto que estaba en la ley de Dios. En específico, el libro de Levítico vienen muchas prohibiciones, sobre todo con ciertos alimentos. Sin embargo, déjame decirte, hermano, que conocer la Biblia, la palabra de Dios, no es suficiente. También debemos tener acceso a su poder, lo cual logramos al someternos a las indicaciones del Espíritu Santo, quien nos ayuda a aplicar sus mandamientos a nuestra propia situación y nos asiste en determinar las acciones más sabias a emprender. Y es que esto es algo que marca la diferencia en esta experiencia de tener comunión con Dios, porque usted puede tener a lo mejor acceso a la Biblia, leerla, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Acuérdese que Dios mismo está en nosotros, en su Espíritu, y Él es el que nos va guiando también en relación a lo que vamos conociendo de Él. Quisiéramos, ¿verdad?, que fuera en automático, ¿verdad?, sin leer, sin conocer las Escrituras, que el Espíritu Santo nos guiara por el buen camino. Claro que sí lo hace, pero lo hace a través de su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, te expones al Espíritu. Acuérdate que toda Escritura fue inspirada por Dios, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que leamos la palabra sabiendo que Dios quiere que hagamos su voluntad y que quiere que nos dejemos usar por Él. Sin embargo, hermanos, como le digo, no es suficiente conocer toda la palabra de Dios si usted no tiene guía del Espíritu Santo. Pero consideremos también algo importante, hermanos, es en esta dinámica. Tan pronto, fíjate bien, decidamos obedecer, podemos considerar que podemos hacer concesiones. Pues porque Satanás no quiere que sigamos a Dios. Él nos ofrecerá una tentación tras otra para desviarnos o para debilitar nuestra devoción al Señor, dando pequeños pasos de desobediencia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso no olvidemos que la obediencia parcial es desobediencia. O obedecemos o no estamos obedeciendo, hermanos. Se requiere compromiso y valentía para obedecer a Dios ante tales desafíos. Vámonos al siguiente punto y final, hermanos. En segundo lugar, necesitamos renovar nuestra decisión de obedecer. Necesitamos renovar nuestra decisión de obedecer, porque la obediencia es una decisión que sale de un corazón que está conectado a la fuente de poder que es Dios. Definitivamente, hermanos, se requiere valentía para renunciar a lo que nos gusta a fin de hacer lo que Dios nos pide. ¿Ha escuchado a la gente que dice, yo estoy feliz con mi vida, somos gente muy feliz? Pues sí, pero pregúntate si tu felicidad hace feliz a Dios, porque no se trata de nuestra felicidad, sino la felicidad de Dios. Entonces, hay un cliché muy fuerte en este mundo, en donde se centra todo en uno mismo, en buscar una felicidad. Mucha gente diría, no, pues qué horrible. Déjame decirte que hacer feliz a Dios, hermanos, trae consigo gozo,
un gozo, una doble felicidad, un gozo permanente, porque aparte de estar conectados con Dios, hacer feliz a Dios, agradar a Dios, complacer el corazón de Dios, es para lo cual fuimos creados. Y eso le da absoluto complemento, absoluta felicidad a nuestro ser, hermanos, porque básicamente ahí se cumple el propósito por el cual fuimos creados. Y bueno, debemos ser valientes también, hermanos, para hacer ciertas cosas que no pueden traer resultados quizás no bien recibidos, porque a veces hacemos las cosas que Dios nos pide y a lo mejor el resultado no es el que estábamos esperando, pero hicimos lo que Dios nos pidió. Finalmente, hermanos, el punto es hacer la voluntad de Dios, obedecer. También se necesita valor para modificar nuestra agenda a fin de sincronizarla con el plan de Dios. A mí me llama mucho la atención la vida de Daniel, Sadrach y Abednego, bueno, sus amigos, ¿verdad? Porque ellos no planearon estar en Babilonia, sin embargo la circunstancia los obligó a estar allí, pero ellos no planearon eso y tuvieron que de alguna forma adecuarse, adaptar seguramente muchas cosas para glorificar a Dios en medio de una situación como en la que se encontraban. Así es. También valor para amar a los que cuesta amar, para perdonar a los que parecen imperdonables y para dar cuando queremos guardar para nosotros. Básicamente, hermanos, para Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, hermanos, principalmente este personaje, ¿verdad? Tenían que aprender a amar a los indeseables. Iban a estar por muchos años ahí. Iban a estar compartiendo su vida, su juventud, toda su vida, su ministerio, con personas indeseables. Y no podían estar con el odio encima, ¿verdad? Tenían que aprender a amar, tenían que aprender a entender el propósito de Dios en medio de esa situación. Ojalá y nunca estemos en una situación así, hermanos, pero con las que tenemos, ¿verdad? A veces en la propia casa, con la propia familia, con las personas que nos rodean en el trabajo, a veces en el mismo barrio. Tenemos que aprender a amar a esas personas y tenemos, hermanos, incluso dar cuando queremos guardar para nosotros. Pero ¿cómo podemos responder frente al desafío de hacer concesiones? Renovando nuestra decisión de obedecer. Renovándola, hermanos, porque quizá a lo mejor necesitamos hacer otro compromiso con el Señor respecto a ese tema. Daniel junto con sus amigos estaban en una posición por demás incómoda. Sabían perfectamente que incluso les podía costar la vida en caso de no obedecer lo que les pidieran. ¿Se acuerda? Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que a los amigos de Daniel los metieron en un horno de fuego y más adelante a Daniel en un foso de leones. Es un libro impresionante y todo, hermanos, porque querían que se inclinaran ante dioses paganos, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Se mantienen firmes, incluso pese a que podían perder la vida. Sin embargo, Daniel fue valiente, y sus amigos también, en mantenerse firmes a su lealtad a Dios, y pusieron en acción su fe. Es interesante cómo Daniel confronta la circunstancia con fe y hace incluso una especie como de apuesta, ¿verdad? Danos chance de comer legumbres y te apuesto que en el momento en el que revises, evalúes, ¿verdad?, diciéndole al jefe de los eunucos, te vas a dar cuenta de que nosotros vamos a estar más sanos que los demás, ¿verdad? Obviamente la alimentación de los hebreos era más sana, ¿verdad? Era una alimentación más sana, que era una alimentación prácticamente dada por Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos, hermanos, que cuando Jesús se acercaba al final de 40 días de ayuno y oración tras su bautismo, Satanás lo tentó a abandonar su llamado, ahí en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, pero Jesús fue valiente y se mantuvo firme ante las acechanzas del diablo, respondiendo a una tentación tras otra con la palabra de Dios. Si deseamos, hermanos, tener un compromiso igualmente resuelto con Él, debemos amar a Dios por encima de todo, ser obedientes en nuestras acciones, tener una actitud firme y estar dispuestos incluso, hermanos, a sufrir cualquier consecuencia que resulte. Siempre, hermanos, que nos sintamos tentados a desobedecer a Dios, recordemos que nuestra fidelidad y nuestra devoción a Cristo están en juego. Preguntémonos constantemente, hermanos, ¿está aumentando mi entendimiento de las Escrituras? Porque ahí comienza todo, hermanos. Si no tenemos un entendimiento profundo de las Escrituras, seguramente en aspectos como la obediencia vamos a tener muchas dificultades, hermanos, porque no vamos a saber responder ante los desafíos que tiene esta vida. ¿Soy capaz de cumplir con el plan de Dios sin comprometer mi fe?
Hermanos, hay gente que por un simple plato de lentejas, como diríamos en el Antiguo Testamento respecto a Esaú, cuando vende su primogenitura, por un plato de lentejas. Hay muchos que por cualquier cosa, hermanos, ponen en riesgo, comprometen su fe, hermanos, por la presión social, por la presión de las redes sociales, por todo lo que hay a nuestro alrededor. Mucho cuidado, hermanos. ¿Cuán firme es mi compromiso de obedecer a Dios? ¿Cuál es mi compromiso, hermanos? Si lo amo, voy a obedecerlo. Así que la pregunta de los 64,000 dirían por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto lo amo realmente? ¿Cuánto amo a mi Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Concluimos, hermanos. Mire que la obediencia piadosa empieza con el compromiso absoluto de honrar a Dios por encima de todo. Cuando proponemos en nuestro corazón poner a Dios en primer lugar, hermanos, entonces no habrá tentación ni desafío que pueda controlarnos. Pidámosle a Dios, hermanos, fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, pero también hagamos un compromiso activo, hermanos, y serio, de conocerlo más y más a través de su palabra. Honrémoslo juntos, hermanos, haciendo su voluntad, que su Espíritu Santo nos guíe, llenémonos de su presencia. ¿Por qué no hacemos esa oración y hacemos un compromiso con nuestro Dios y seamos más obedientes, hermanos? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios, porque ante estas preguntas que nos hacemos, mi Dios, porque a veces no entendemos por qué no podemos ser fieles, obedientes, Padre, y de repente caemos, de repente nos alejamos. Gracias, Dios, porque con el ejemplo de Daniel y sus amigos, Padre, en tu palabra, podemos entender, mi Dios, el gran compromiso que Daniel tuvo junto con sus amigos. Propuso en su corazón no contaminarse en virtud a que te conocía, en virtud que conocía tu palabra. Y es por eso, Padre, que a ti te agradó y le diste gracia delante de todas las personas, mi Dios, aun cuando estaban en un lugar que no era su casa. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios, a ser fieles, a honrarte de esta forma, a que nuestro corazón siempre esté inclinado a glorificarte, a no contaminarnos con las cosas del mundo. Que tu palabra, mi Dios, esté siempre en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza y nos guíe siempre a hacer tu voluntad. Padre, que seamos una iglesia obediente como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano, Dios te bendiga y bueno, pues te invito a las siguientes actividades. El día de mañana a las 8 de la noche te espero, si Dios nos lo permite, en el libro de Santiago. Hermano, estamos estudiando cartas generales y mañana empezamos el capítulo 3. Participa con tu comentario, mi querido hermano. Y también, hermano, el día miércoles tenemos nuestro estudio de lo que creemos a las 7 de la noche vía Zoom. Esto es en vivo. Y el día jueves tenemos sermón evangelístico para que lo compartas a un ser amado, un querido amigo, un conocido, qué sé yo. Ora por un servidor, mi querido hermano. Y también el viernes a las 6 de la tarde por Facebook te espero al culto de oración unido, si Dios nos lo permite, y la repetición a las 8 de la noche por YouTube. Hermano, bendice, que Dios bendiga las actividades también de los departamentos, hermanos, no falte, hermanos, las damas, acuérdense que tienen sus actividades también entre semana, y los varones y los jóvenes. Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, no dejen de ofrendar, no dejen de diezmar. Ahí están los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Hermanos, Dios me les bendiga. Descansemos, hermanos, y también sigamos reflexionando en lo que el Señor nos ha dicho en esta noche. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Bye.